texto cómo debemos vivir o cómo debe vivir un verdadero creyente en medio de un mundo de impiedad. ¿Cómo debe vivir un verdadero cristiano, un verdadero creyente alrededor de un mundo lleno de impiedad? Y vamos a estudiar en el libro de Jeremías y vamos a en un momento entrar en ese capítulo y vamos a esperar unos minutos y vamos a ir a varios textos de las Escrituras en ese libro. Yo creo que no es extraño decir, hermanos, que estamos en un tiempo en el cual Dios es ignorado. Dios no es tomado en cuenta, se ignora a Dios. Y los jovencitos y los niños están creciendo con un sentido de ignorar a Dios, de no poner a Dios en primer lugar. Y por completo los hombres se entregan de manera total al vivo deseo y ocupados en dar expresión plena a sus mentes, como dice aquí en Romanos capítulo 1, sus mentes reprobadas. Y en nuestro país podemos ver, hermanos, que se exalta más la inmoralidad, la injusticia no se aplica, la inmoralidad crece, Dios está siendo reemplazado por nuestros deseos, el dinero, el sexo, y estamos exaltando al ser humano más que a Dios. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, en este texto. En nuestro país se ha olvidado de Dios y muchas veces se busca a Dios solo en momentos de crisis. Y podemos decir con seguridad que no hay temor de Dios en ellos, la maldad abunda en nuestras ciudades y tristemente, hermanos, estamos entrando en ese mismo espíritu que está entrando a la iglesia. Ese mismo deseo que el mundo tiene está entrando a la iglesia. Y en este capítulo 1 y en este libro de Jeremías, el profeta Jeremías enfrentó lo mismo en esa época en que él vivió. Y lo que vamos a ver, hermano, Jeremías tenía que enfrentar la inmoralidad en la nación amada de Israel. Israel estaba viviendo en una impiedad, en un desenfreno. Sin embargo, Israel había rechazado a Dios, y es lo que vamos a ver en estos versículos. Como ellos habían rechazado a Dios, Dios iba a venir en contra de ellos en un juicio, y es lo que Jeremías va a advertirles a ellos, que como ellos han rechazado a Dios, Dios va a venir en un juicio, va a venir con ira, va a venir con tempestad sobre ellos. Y muy fuerte. Jeremías fue el profeta, por así decirlo, el profeta de la condenación para esta nación. Y es lo que vamos a ver esta mañana en este pasaje que vamos a estudiar juntos, hermanos, en el capítulo, en los primeros capítulos. Jeremías es el que trae la palabra de Dios antes que el juicio se fuera a cumplir y podía ser resumido, hermanos. En Jeremías vamos a leer, antes, para resumir lo que vamos a decir, vamos a saltarnos al capítulo 5, el versículo 22 y 23 del libro de Jeremías. Y vamos a ver este pasaje, hermanos, en el capítulo 5. Vamos a ver cómo se resume lo que Dios va a decirle a esta nación de Israel. En el capítulo 5, en el versículo 23, versículo 22 y 23 de Jeremías, miren lo que dice esta porción de las Escrituras. A mí, dice Jeremías 25:22, y Dios comienza con una serie de preguntas. Miren las preguntas que Dios le hace a través del profeta Jeremías. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades
No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Si queremos resumir el libro de Jeremías, se puede resumir en estos dos versículos. Y podemos ver ahí, hermanos, que el Señor les está trayendo a su mente un recordatorio que Él hizo el mar, pero que también al mar le puso límite, y le puso como límite no un muro de piedra, sino que le puso la arena. Y si usted tiene la oportunidad de ir al mar, yo tuve el privilegio de crecer a la orilla del mar, solo bajaba de la casa y ya estaba en la playa. Y usted puede ver la característica de la arena, que usted agarra una puñada con sus dos manos de arena, y aunque usted no quiera, la arena comienza a salirse de sus dedos. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 22. No me temerán a mí, dice el versículo 22, que puse el límite al mar, y el límite que le puse fue la arena, y dice la última parte del versículo 22, no traspasará. Yo viví 10 años a la orilla del mar, y siempre había bullas que venían tsunami y que el mar se iba a salir. Y durante viví allí, sigo viviendo yendo a la casa, nunca el mar se ha salido. Se ha salido una pequeña ola, pero el mar, en lo que es lo gigante del mar, dice el versículo 22 del 23, yo le puse límite al mar. Y esto es lo que dice: a mí no me temerán, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. Y por versículo 22, por ordenación eterna, la cual dice no quebrantará. Versículo 22. Versículo 22 sigue diciendo: se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Está diciendo Dios en el versículo 22. Versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿No creen ustedes, hermanos, que este versículo 23 se parece exactamente a nosotros? Que podríamos decir que somos a veces falsos, rebeldes, nos rebelamos contra Dios y no queremos hacer su voluntad. Este es el lenguaje muy claro sobre la verdad de lo que estamos viviendo Israel, Judá, y también la verdad de nosotros hoy en día. Dios nos tomamos en cuenta de una manera seria, como tomamos en seriedad otras cosas, tomamos en serio nuestras deudas, nuestro dinero, las cosas que tenemos. Eso sí lo tomamos en serio. Pero cuando se refiere a Dios, Dios puede ser relegado, Dios puede esperar, Dios es en segundo plano. Y dice el versículo 23, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y hermanos, ¿qué es lo que Jeremías está diciendo? Lo que viene a la mente cuando vemos el versículo es esto. Él está diciendo: ¿acaso mi majestad no hace que ustedes teman? Y la primera afirmación del versículo 22 dice: ¿acaso no están asombrados de un Dios que puede controlar el mar con una franja de arena? Está diciendo el versículo 22. Y no importa cuán fuerte es su viento y lo imponente que golpea las costas, Él conoce, está diciendo el versículo 22, el mar conoce su límite. Hermanos, si usted quiere tener una experiencia aterradora, es andar en una embarcación cuando las olas del mar están embravecidas. Usted se da cuenta en medio del mar lo impotente que es uno ante la cantidad enorme de aguas y las olas inmensas que se levantan. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿No, acaso no me temen como golpean las costas? Está diciendo Dios: el mar conoce sus límites. El
Yo tuve la oportunidad de trabajar en una compañía donde se especializa por hacer una creación posiblemente no voy a describir lo que son, pero son tan gigantes que ya llenas de agua, se ponen cuando vienen esas tempestades en las costas y retienen un poco la fuerza del mar. Esto es importante, hermanos, porque es lo que Jeremías está diciendo. Jeremías está diciendo, su mente será motivada a reconocer el poder creador, la majestad, la providencia de Dios. Podría llevarnos a una adoración y dicen, no temen ante ese Dios que hace cosas inmensas. Dice este pueblo rebelde, se rebelaron contra ti, ignoraron mi poder. Sabemos que Dios controla todo lo que hay en la creación. La potencia de las olas es controlada por la mano de Dios. Cuando estoy leyendo estos versículos, encontré un aporte del predicador Carlos Spurgeon, y con relación al versículo 22 y 23 él dijo esto, y cito las palabras de él, dijo: veo cuando el hombre se revela contra Dios, no teme a Dios, dice Carlos Spurgeon, veo un corazón tan endurecido de que no siente el asombro, o una mente humana tan endurecida y tan limitada de entendimiento como para no ver de una manera el poder glorioso, majestuoso de un Dios potente, hermano. Y sigue diciendo él, las muestras del poder omnipotente de Dios, y que después darle la espalda sin ningún sentido de apropiado de lo que es la obediencia. Y Carlos Spurgeon sigue diciendo, está diciendo, si no puedo ver que alguien pueda ver el poder de Dios en el mundo y después darle la espalda a ese Dios, dice él, usted debe de estar asombrado de un Dios que controla el mar, que controla todo lo que hay en él. Jeremías dice, aún así mi pueblo es un pueblo rebelde, se ha olvidado del Dios mismo, que controla el ruido, el bramido del mar y le da su límite donde debe llegar. Es el mismo Dios que detiene la fuerza, está diciendo Jeremías, y le han dado la espalda. Dios siempre va delante del hombre, y él está esta gran lección que tiene este hombre es tan insignificante que levanta, por así decirlo, el hombre tan insignificante que muchas veces de una manera que no lo hace físicamente, pero levanta su puño y le dice: Dios, tú no tienes nada que ver conmigo. Y a veces como si le enseñaron el puño a Dios: Dios, me revelo contra ti. Eso es lo que está diciendo en el versículo 22 y 23. No obstante, dice el 23, este pueblo tiene un corazón falso, rebelde, se apartaron y dice, y se fueron, y olvidaron. Hermanos, en nuestro vecindario, personas, parientes, familiares, sabemos que no lo dicen así, como diciendo que Dios, aquí está mi puño más fuerte que el tuyo, y a veces queremos darle en el rostro a Dios. Y Jeremías lo resume en el versículo 22, que acabamos de leer en el versículo 5. Y lo vuelvo a leer: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término a mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Está diciendo Jeremías: el mar obedece su límite, pero el hombre, está diciendo Jeremías, no tiene control, va en contra mía.
Hermanos, mi pueblo es un pueblo que se revela, que se han desviado. Y aquí hay un pensamiento que les está diciendo Jeremías. Está diciendo: he colocado la arena del mar como límite del mar. Cuán impresionante, porque la arena no es más que algo que usted toma en sus manos y se sale entre sus dedos. Y podemos tomar un puñado de arena y lanzarlo a alguien. No va a producir nada, porque la arena se disipa al no más lanzarse. Es decir, Dios comienza diciendo en este versículo, usa un elemento que no tiene tanto significado, que no tiene tanta fuerza, y dice: eso es lo que he puesto como límite al mar. Y me obedece, y vendrán tempestades, y no pasará. Pero este pueblo, dice en el versículo 23, no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde, se apartaron y me abandonaron. Hermanos, los océanos poderosos de todo el universo, de la tierra, Dios les ha puesto como límite la arena insignificante. Lo que está diciendo es esto: algo más fuerte que la arena le he dado al mar como límite. Y ustedes, dice Jeremías, se han ido, se han olvidado de Dios que tiene poder, que ha creado todo con su poder, y le ha dado a su pueblo Israel sus promesas, su palabra, mis pactos, mi amor, mi perdón, pero toda la fuerza de mi corazón los he amado, dice, y todos los pactos y las promesas se han podido detener porque me han abandonado, está diciendo en el versículo 23. El hombre, como podemos ver en este versículo, no es igual ni al mar, porque el mar obedece. El mar tiene un límite, no se pasa de ahí. Cuando vemos la escritura, hermanos, al comienzo de Adán, el hombre inocente, el hombre sin pecado, cruzó sus límites. Cuán peor es el hombre pecaminoso, cuando vemos en Génesis que Dios lo había puesto en el Edén santo, con todo a su favor. Y dice la escritura que se rebeló contra Dios. Mi pueblo es un pueblo rebelde, y no han considerado al Dios Todopoderoso. Se han ido demasiado lejos, está diciendo en el versículo 23. Y entonces, hermanos, Jeremías estaba viendo a su pueblo, el cual él amaba y que se estaba hundiendo en un gran precipicio y en una ruina inevitable. Esa fue la visión de Jeremías. Jeremías predicó. Si usted lee todo el libro de Jeremías, hermano, Jeremías predicó. ¿Tiene usted una idea cuántos años predicó Jeremías? 42 años predicó Jeremías al pueblo de Israel. 42, y nadie se convirtió. Nadie se convirtió. 42 años Jeremías predicó fielmente y le dijo: Dios va a traer un juicio, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. 42 años, y el pueblo no lo escuchó. Y venía una gran ruina, y esa fue su visión durante 42 años. Y durante esos 42 años, la Biblia dice que vinieron 5 reyes. 5 reyes. El primer de esos reyes fue llamado Josías. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabrá que Josías fue un buen rey. Y dice que durante el reinado de Josías, en los primeros capítulos, hubo un gran avivamiento en el reinado del rey Josías. Un gran avivamiento. Él derribó todos los ídolos en los lugares altos que habían sido levantados. Dice en los primeros capítulos, en el lugar del pueblo. El pueblo adoraba a los dioses falsos de los paganos que lo rodeaban. Y Josías dio una gran reforma y destrozó los lugares altos y destruyó los ídolos y los quitó, dice, quitó la idolatría de la tierra de Judá. Y fue
fue un gran rey. Pero, dice la Biblia, pero durante su reinado hubo un gran avivamiento. Pero, y los peros en la Biblia son importantes. Pero miren el pero de Josías. Dice que, pero antes de que todo esto sucediera, la Biblia habla de una profetisa que se llamaba Hulda. Y esta mujer, ya no hay profetisa ahora, pero en ese tiempo había una profetisa de nombre Hulda. Y esto fue lo que dijo de Josías. Y este es el pero. Todo ese ayuntamiento, toda esa fuerza que tuvo este rey, fue guiada en ese gran movimiento, pero sin resultados permanentes. Todos los esfuerzos no duraron más que la vida de él. Y la razón es esta: el pueblo lo seguía a él. Todo el deseo de ese pueblo estaba centrado en ese rey que se llamaba Josías, y en Dios. Y entonces todo lo que hizo este rey se vino abajo, porque cuando nosotros no ponemos a Dios como primero, el fundamento es inestable. Y todo lo que hizo Josías no duró. Y eso fue lo que dijo la profetisa Hulda: el pueblo te seguirá porque estaban apegados a ti como persona, y no porque estaban apegados a Dios. Entonces el avivamiento de Judá fue un avivamiento en base a Josías y no en base a Dios. El primer rey, Josías, fue un buen rey, era carismático, él fue un ser humano atractivo, y el pueblo lo siguió a Josías. En el momento que él murió, Josías, se acabó todo. Es como que cuando dejáramos nosotros de estar en esta iglesia y que la iglesia se cerrara, sería un fracaso. La iglesia tiene que continuar, los creyentes tienen que continuar, no poner su mirada en hombres, en personas, sino en Dios. Dice la Biblia que después que Josías murió, después que Josías había muerto, todo se acabó, mis hermanos. Es algo parecido. Después de Josías, dice la Biblia, siguió otro rey que se llamaba Joacás, el segundo rey. Y hermanos, parece sorprendente. Este rey, después de Josías, Joacás, vino Joacim, después vino Joaquín, después vino Sedequías, 5 reyes. Y muchos de ellos solo duraron 3 meses porque hicieron lo malo, eran malos reyes. Estaban sus reinados centrados en ellos. Israel fue matada, y los que quedaron fueron llevados a la cautividad, a Babilonia, en donde la Biblia dice que colgaron sus arpas porque ya no tuvieron más música que tocar, porque dejaron a Dios. En el versículo 23 que leímos de Jeremías 5, tenían arpas pero estaban colgadas, ya no había tiempo para alabar a Dios. Y esto nos dice a nosotros, hermanos, que cuando dejamos al Señor, cuando nos separamos del Señor, nos celamos, no tenemos deseo de adorar, no tenemos deseo ni de venir a la casa de Dios, no tenemos deseo ni de apoyar la obra de Dios. Y como dice ahí, colgaron sus arpas porque ya no había canción nueva. Hermanos, 42 años Jeremías predicó. Escuche esto: durante 42 años, dice que en vez de que las cosas mejoraran, en los 42 años de predicación de Jeremías, las cosas se empeoraron. Porque ya leímos en el versículo 23, le dieron la espalda a Dios, se olvidaron de Dios, lo ignoraron, se fueron tras sus dioses. 42 años en vez de pedir prosperidad por escuchar el mensaje del pastor Jeremías, dice la escritura que empeoraron las cosas. Qué terrible, hermano. Jeremías predicó en el tiempo de Josías, porque Jeremías sabía que Hilda, la profetisa, sabía que no era un verdadero avivamiento, que no fue una reforma real, era una fachada. Y Jeremías sabía que venía a continuación. Él sabía que el juicio de Dios era inevitable, que iba a venir el juicio de Dios, porque dejaron a Dios. En el capítulo 5, versículo 24,
tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron, dice el versículo, y se fueron. Esa expresión se fueron tras otros dioses, tras otras cosas que atraparon su corazón. Hoy en día, hermanos, vemos a la iglesia y vemos una apatía por las cosas espirituales. Los creyentes hoy están amando más las cosas del mundo, las cosas pasajeras, lo vano del mundo. Y Jesús dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. La verdadera vida en Cristo nos lleva a una vida justa, hermanos. Y no veo que hay hoy en día ese verdadero amor que Dios ocupa el primer lugar en tu vida y en mi vida. Se puede decir que el versículo 23, casi es un versículo para nosotros también, porque tenemos otros deseos, amamos otras cosas. No veo compromiso con cuidar a los niños, no veo en gran manera, yo estoy viendo el materialismo que entra en la iglesia. No veo a veces hasta una expresión de descontento, no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Veo el deseo por la fama, veo, por así decirlo, la locura por el éxito. Todos estos factores y todas estas cosas las veo en la iglesia, en las familias. Justamente lo que está diciendo el versículo 23. Me han dejado a mí y se han ido. Un versículo casi parecido a lo que estaba pasando en el momento de Jeremías. Y hermanos, estoy llegando a creer que somos una nación que si no nos avivamos, no buscamos el deseo de Dios, no buscamos que Dios sea primero en nuestras vidas, nos va a pasar lo mismo en lo cual Jeremías predicó 42 años y en vez de que el pueblo tuviera un cambio, dice la Escritura que las cosas empeoraron. Y hermanos, debemos de ser parte, no debemos de ser parte de este mundo, debemos de ser parte de un deseo de buscar a nuestro Señor y servirle. No somos parte de la fiesta de este mundo, nos debemos al reino de Dios y no del mundo, que está sentado en ruinas, en su entretenimiento. Y eso es lo que vemos que está haciendo hoy la iglesia. Yo estaba viendo unos videos, hermano, una campaña enorme que se realizó hace poco en San Pedro Sula, una movilización increíble. Y lo que presentaron era un predicador que no tenía nada que decir del evangelio, haciendo pactos y sanando personas que ya no hay sanidad hoy en día. Y el culto era más centrado en los hombres como Josías. Dice que en el periodo de Josías hubo un gran avivamiento, pero el avivamiento estaba centrado en él, no en Dios. Hay iglesias enormes en San Pedro Sula donde van cientos de personas. Y usted examina el culto, es un culto centrado en el hombre y no en Dios. Y es lo que estaba diciendo Jeremías aquí. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, hermanos, en estos versículos. Deseo compartirles en el libro de Jeremías acerca de la responsabilidad de los verdaderos creyentes en un mundo donde toda la gente quiere ser humano. Usted ve los niños, ve las jovencitas, deseosas en el placer, no quieren obedecer a sus padres. Los niños tienen una mente ahora pequeñitos, pero bien pervertida. Tenemos que tener cuidado de nuestros nietos, de nuestros hijos, porque están más deseosos de las cosas del mundo. Debemos vivir como Jeremías lo advirtió al pueblo de Israel por 42 años. Debemos de vivir al borde de un juicio. ¿Cómo vivir en un mundo al borde de ser condenados? Y quiero mencionar esta mañana 3 cosas que debemos de conocer. Número 1. Vamos a verlo aquí, hermanos, en este pasaje. Y miren, vamos a ir al capítulo 1 de Jeremías. Y miren ahora en el capítulo 1 del libro de Jeremías. Dios le dio un mandato a Jeremías. Y en el capítulo 1
Miren lo que dice en el versículo 4. Pero podemos comenzar con el versículo 1 del capítulo. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que tuvieron en Anatón, en la tierra de Efraín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías. Aquí le estoy leyendo los 5 reyes que hubieron en el periodo cuando Jeremías comenzó a predicar. Y ninguno de estos 5 reyes sirvió, porque estaban basados en ellos mismos, en la gloria de los mismos. Está mencionando los primeros versículos, los primeros 5 reyes. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, miren el versículo 5, hermanos, y esto se refiere ya a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Un momento ahí, hermanos. Aquí está Jeremías. Esta es una palabra fuerte para Jeremías. Dios le está diciendo a Jeremías, antes que tú nacieras, imagínense ustedes cómo es el poder de Dios. Le está diciendo a Jeremías, antes que tú nacieras, yo ya te conocí. Antes de que tú estuvieras en el vientre, ya te había visto. ¿Podemos asimilar lo que está diciendo aquí, este versículo? Debemos saber, hermanos, cómo vivir en un momento en el cual debe de ser nuestra posición donde estamos viviendo. Yo quiero darle gloria a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 Dios le está diciendo a Jeremías que podría ser a ti también. Hermanos, pregúntese por qué usted es salvo. Porque la Biblia dice que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió, Dios nos apartó. Y en el versículo 5 le está diciendo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a la nación. Le está diciendo, tú vas a ir, y por esa razón, hermano, por esa razón, Jeremías pudo soportar 42 años predicando sin que nadie se convirtiera, y él nunca se desanimó. Jeremías sabía que Dios lo había escogido, que antes de que él naciera, que antes de que él estuviera en el vientre de su madre, Dios ya lo había apartado. Entonces Jeremías fue el profeta escogido por Dios para condenación de ese pueblo. 42 años, hermanos, y nadie se convierte. Jeremías podría haber salido en sus primeros 15 años y decir, me voy de aquí, nadie se convierte. Pero Jeremías entendió muy bien en el versículo 5 que él era escogido por Dios, que él era apartado por Dios, que él era algo especial para Dios. Dios le dio un mandato divino y lo levantó para predicar juicio. Hemos sido, hermanos, demasiado suaves con esto. Queremos estar bien con todo el mundo, queremos suavizar el evangelio para que la gente pueda entrar, y que gente que ni sabe lo que es correcto, a veces le decimos hermano. Y aquí Jeremías entendía que Dios lo había apartado, que él era especial para Dios. Queridos hermanos, esta mañana yo quiero decirte a ti, si tú estás en Cristo, Dios te ha apartado para ser especial. Y dice en el versículo 5 que Jeremías ni conocía a su mamá, y su mamá había nacido en él. Cuando aquí habla de predeterminación, el conocimiento supremo de Dios, que no tenemos idea cómo Dios actúa, que nos escoge antes de que nosotros naciésemos. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Cualquier persona que dice la palabra Jesús, la ponemos por sentado que es un creyente. No queremos lastimar, no debemos de suavizar, debemos darles palmadas en la espalda, y todo el mundo cree que con eso es creyente. Y vamos a ver aquí que Jeremías entendió que él era especial por Dios y él se tenía que comportar
siguió adorando a Dios. Jeremías no tiró pie atrás, no amó ese mundo. Jeremías debía predicar en contra del problema del día. Y hermanos, él debía decirles acerca de su vida mala, de pecado, en que estaba viviendo y que le habían dado la espalda a Dios. Y Jeremías por 42 años, ese fue su sermón, esa fue su predicación. No titubeó, hermanos, siguió, ahí se mantuvo él. Y miren lo que dice en el versículo. Vamos a ver aquí algunas cosas bien importantes en capítulo 1. Ya leímos el versículo del 1 al 5. Miren lo que dice el 6. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño, dice Jeremías. Casi igual lo que dijo Isaías. Señor, ¿cómo es que tú me vas a usar a mí? Yo te conocí, Señor, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Es decir, Jeremías, yo te estoy apartando para que seas santo en medio de este mundo, ese mundo en que él tenía que vivir. ¿Qué nos lleva a comprender, hermanos, su mandato que Dios le da a Jeremías desde el versículo 4 al 10? Y allí vemos tres cosas bien importantes. En primer lugar, Jeremías fue preparado por Dios en el versículo 4, lo dice, en el capítulo 1. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase, tú estás apartado para mí. También vino pues palabra de Jehová a mí diciendo en el versículo 4, ya leímos el versículo 5. Y vamos a detenernos aquí, hermanos. El versículo 4 y el versículo 5 es una información demasiada para Jeremías. Demasiada para Jeremías. Jeremías nunca había oído nada de Dios. Y que Dios en visión le diga a Jeremías, yo te conocí antes que naciese. ¿No piensan ustedes que es algo formidable, hermanos? Que haya recibido sobre Dios antes que naciese. Te conocí antes que estuvieras, antes que nacieses. Te ordené como profeta a las naciones. Dios le está diciendo a Jeremías, tu vida va a ser tomada por mí. Debes estar apartado de este pueblo para hablarle a este pueblo. Y por cierto, hermanos, tienes que dar un mensaje, no solamente a Judá, sino que a todas las naciones que estaban alrededor. Eran naciones paganas. Él fue un profeta a las naciones antes que él quisiera nacer. Porque dice el versículo 4 y 5, yo ya lo tenía apartado. Él ya era un profeta, ya en el plan de Dios, ahí estaba. Entonces, hermanos, en primer lugar, antes que te formase, significa antes que fuera concebido, Dios te conocía. Así que lo llama, a esto se llama predestinación. Eso es preordenación de Dios. Hermanos, Dios tiene momentos especiales con ciertas personas. Antes que esta persona fuese, Dios ya la tenía con la primera escogida. Predestinación, preordenación de parte de Dios. Dios lo conocía, Dios estableció su amor en él, lo llamó antes de que fuera concebido, antes que él llegara al vientre. Él ya había sido ordenado como profeta. Es lo que estoy diciendo. Ahora, escuchen, hermanos, Dios no es como un artista. Dios no es como un artista, hermanos, que recoge, si es un artista de mármol, agarra un pedazo de mármol y hace una pieza. Yo tuve la oportunidad de tener un maestro en madera, que él agarraba un trozo de madera, lo comenzaba a setear con el plano y agarraba una herramienta y comenzaba a hacer cosas preciosas con la madera. Dios no es así. Aquí dice que Dios tomó a Jeremías antes de que naciera. Antes de que Jeremías tuviera sentido en la vida, Dios lo aparta,
Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios no agarra pedazos, sino que Dios dice que antes de la fundación del mundo ya nos había apartado a usted y a mí para algo especial. Y eso es formidable, hermanos. Eso es hermoso. Nosotros no estamos aquí por coincidencia, por predeterminación, por predestinación. Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Deben pensar esta mañana y animar su vida como creyente. Debemos animarnos, hermanos, porque no estamos aquí por casualidad, sino por escogencia de nuestro Dios. Dios nos ha escogido y eso nos debe de animar a ser creyentes que caminamos haciendo su voluntad. Dios da una biografía de Jeremías en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Yo te conocí, yo te escogí, yo te aparté. Está dando una biografía antes de que fuera, en 11 palabras hebreas, cortas, cuando dice, antes que fueras concebido, te conocí, antes que salieras, antes que nacieras, te santifiqué, te ordené como profeta a las naciones, y ahí está la historia de vida. Ahí comienza Jeremías. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo Dios actúa? En la eternidad pasada, cuando no existía el tiempo, cuando Dios comienza a iniciar en la vida de este profeta. ¿Cómo Dios nos escoge, hermanos? Jeremías era un profeta para hablar en un tiempo de crisis. Voy a cerrar aquí y voy a continuar, hermanos. Pero piense un momento esta mañana en el barrio que usted vive. ¿Qué hace la mayor parte de la gente que le rodea? ¿Hace la voluntad de Dios? ¿O le dan la espalda a Dios? Le dan la espalda a Dios. Pero usted y yo debemos estar firmes, dando testimonio, hablando de Cristo, evangelizando. Si se convierte en uno, es un problema nuestro. Vamos a hacer el trabajo de Dios. Porque gente impía, están muertos en sus delitos y pecados, no conocen a Dios. Nosotros somos llamados a animar sus corazones, porque Dios nos ha apartado a nosotros como Jeremías. Esto debe ser un ánimo, hermano. Esto debe ser un momento de gozo. Jeremías debía saber que fue designado por Dios para hacer la voz de Dios. Todo creyente, usted y yo, somos como la voz de Dios en nuestra comunidad, nuestro familiar, nuestro sobrino, nuestro primo, nuestros nietos. Debemos hablar de Cristo. Por eso Dios nos ha llamado. Vamos a hacer nuestro sueño orar. En 11 palabras, versículos 4 y 5, Dios nos da la biografía de Jeremías. Antes de que te engendrara, te conocí. Antes que nacieras, yo ya te conocía. Y te había apartado. Podría ser la biografía misma de cada uno de nosotros. Dios nos ha conocido en el pasado y por eso nos ha apartado para cosas especiales. Vamos a orar. Padre, esta mañana le damos gracias. Gracias por la vida de Jeremías. Gracias porque fue un profeta fiel que predicó su palabra durante 42 años. Y dice la Escritura que en vez de que el pueblo mejorara, se empeoró, porque este pueblo le dio la espalda a Dios, se fueron tras otros dioses, pero Jeremías siguió siendo fiel. Señor, que nosotros podamos ser como Jeremías, fieles, aun cuando todos vuelvan atrás, nosotros podamos seguir adelante, obedeciendo y haciendo su voluntad, viviendo vidas santas, sirviéndole con gozo, amándolo. Padre, gracias esta mañana. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Padre amado. Gracias por la vida de Jeremías, por su fidelidad. Gracias porque así como Él, usted lo conoció antes en la eternidad, lo predestinó, lo preordenó. Así ha sido con nuestras vidas. Y ayúdenos, oh Señor, a mantenernos firmes en medio de una generación que exalta más el placer de ser del mundo y no de Dios. Y ayúdanos a que nosotros seamos fieles. Gracias esta mañana, Señor. Ponemos nuestras vidas, llévenos con bien a casa.
y que podamos en todo momento hacer su voluntad, Señor. En el nombre de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Continuamos el próximo domingo.